Hola amigos. Bienvenidos a mi canal. En este video les presento una lista de 9 invenciones ingeniosas de los tiempos de los Tudor y los Estuardo. Parte de esta lista aparece también en el sitio web sobre la herencia inglesa, en un artículo publicado recientemente. Antes de continuar, quisiera saludar a Carmen Escribano García y agradecer a Mauricio Gutiérrez por su comentario en el video sobre el misterio de los príncipes en la torre. Y ahora, continúo con el contenido de este video. Los periodos Tudor, de 1485 a 1603, y Estuardo, de 1603 a 1714, fueron grandes tiempos para nuevas ideas y nuevos inventos. Gracias a los desarrollos durante esta época, puedes visitar un teatro, pintar tu retrato, leer un periódico, beber té o café y comer con un tenedor. Ellos también inventaron el inodoro con descarga de agua y una forma ingeniosa de hacer que las balas de cañón reboten en los castillos. A continuación, vean cómo los Tudor y los Estuardo dieron forma a la vida moderna. Número 1. Rebote de las balas de cañón. En la época de los Tudor, el fuego de los cañones era una amenaza mortal para los castillos, en particular para las altas fortalezas rectangulares antiguas con esquinas. Si una bala de cañón enemiga derribara una piedra angular, todo el edificio podría derrumbarse. Entonces, cuando Enrique VIII construyó más de 30 fuertes para defender la costa inglesa entre 1539 y 1547, probó un nuevo e ingenioso diseño. La mayoría de sus nuevos fuertes se construyeron sin esquinas. En cambio, ahora los fuertes eran rechonchos y redondeados, a menudo con una torre redonda central rodeada por torres semicirculares más bajas, como los pétalos de una rosa Tudor. Entre los más poderosos castillos con este nuevo modelo estaba el castillo de Deal. Cerca del suelo, presentaban un objetivo más pequeño que un alto castillo medieval, y si las balas de cañón los golpeaban, se esperaba que rebotaran en las paredes redondeadas. Algunos incluso tenían almenas curvas en lugar de verticales, para desviar los disparos de los artilleros en la parte superior de las paredes. Podemos ver estas almenas que desvían los disparos en los castillos de Saint Moss, Pendennis, Walmer y Portland. Número 2. Los retratos. En el periodo Tudor, comenzamos a ver cómo eran las personas en la historia inglesa. Imágenes de reyes y santos llenan las iglesias medievales, pero estas muestran monarcas ideales u hombres santos, no semejanzas reales. Cuando los cambios religiosos iniciados por Enrique VIII prohibieron las imágenes sagradas en las iglesias, los artistas que las habían pintado tuvieron que buscar trabajo en otros lugares, y comenzó la era del retrato. Gobernantes como Enrique VIII y la reina Isabel, por supuesto, fueron los primeros en la escena del retrato. Los nobles y los cortesanos fueron los siguientes, y se puede ver una asombrosa exhibición de retratos de cuerpo entero de ellos en galerías nacionales, vestidos a la última moda extravagante. Luego, especialmente durante el periodo Estuardo, los hacendados rurales, los comerciantes y los granjeros prósperos, y sus esposas, también comenzaron a querer retratos como símbolos de estatus, incluso si solo podían permitirse que un artista ambulante a precio reducido los pintara. No siempre la gente realmente se veía como aparece en sus retratos. Obviamente, usaban, o a veces tomaban prestada, ropa fina para ser retratados, y le pagaban al artista para que los hiciera lucir lo más atractivos posible. Sin embargo, algunos retratos son, sin duda, semejanzas genuinas. Oliver Cromwell se ordenó a sí mismo retratado, con verrugas y todo. Número 3. Asistir a un espectáculo. Incluso en el mundo actual de la televisión, las películas y la transmisión de videos, a la gente todavía le encanta un programa en vivo. Los isabelinos inventaron una nueva forma de disfrutar esto, y fue el teatro. Los primeros teatros de Londres especialmente construidos abrieron en la década de 1570. Al igual que la recreación del famoso Teatro Globo de William Shakespeare, donde todavía se pueden disfrutar obras hoy en día, eran círculos huecos centrados en un escenario a un lado, con un espacio abierto en el centro y galerías alrededor. A diferencia de las mascaradas, representadas para unos pocos aristócratas elegidos en lugares como el castillo de Boulle-Sauve, los teatros eran para todos y eran muy populares. Podrías pagar unos centavos para pararte en el espacio abierto,
o mucho más para unirte a los cortesanos y la gente más rica sentada en las galerías. Y si no vivieras en Londres, aún podrías esperar ver una obra representada en una posada o en un ayuntamiento por una compañía itinerante de actores londinenses. Sobreviven más de 300 obras isabelinas diferentes, y todavía puedes ver muchas representadas hoy. Pero si pudieras presenciar uno como se interpretó originalmente, notarías una gran diferencia, porque todos los roles de mujeres fueron interpretados por niños muy maquillados. Las mujeres no comenzaron a aparecer en los teatros hasta finales del periodo Estuardo. Número 4. Retretes regios. Hasta bien entrado el siglo XX, muchas casas ordinarias no poseían retretes con descarga de agua, y la gente se las arreglaba con retretes exteriores ubicados sobre huecos en el jardín o el patio trasero. Sin embargo, el inodoro con descarga de agua fue inventado en la época de los Tudor, por el ahijado favorito de la reina Isabel I, Sir John Harington, alrededor de 1596. Un famoso autor e ingenioso, Sir John aparentemente tuvo la idea de descargar un inodoro de un tanque de agua sobre él durante una fiesta aristocrática en el viejo castillo de Worcester. Bajo el seudónimo de Misacmos, en otras palabras, odiador de la inmundicia, Sir John describió su invento en un folleto llamado Metamorfosis de Ajax, siendo la palabra Ajax la jerga isabelina para un retrete. Lleno de orgullo, Sir John instaló su ingenioso retrete de nuevo estilo en su propia mansión y también le regaló uno a la reina Isabel y a su primer ministro, Robert Cecil. Pero la idea nunca tuvo éxito, tal vez porque el baño de Harington solo hizo la mitad del trabajo, los desechos caían en un pozo que había que limpiar. No fue hasta finales de la época victoriana, después de que Thomas Crapper obtuviera un nombramiento real para instalar inodoros con descarga de agua en Sandringham, que los retretes de estilo moderno con desagües eficientes se volvieron comunes. Número 5. El periódico. Los periódicos se inventaron durante la Guerra Civil, de 1642 a 1651. Antes de eso, el gobierno controlaba rígidamente la impresión y la gente ávida de noticias tenía que pagar boletines escritos a mano por sus reporteros personales de Londres. Pero cuando estalló la guerra, tanto el rey como el parlamento publicaron panfletos impresos rivales alardeando de sus propias victorias y las derrotas del enemigo. Estos periódicos estaban repletos de tergiversaciones, o incluso mentiras descaradas. Uno de ellos de hecho informó en detalle una batalla que nunca sucedió. Luego, ambas partes comenzaron a publicar periódicos semanales regulares con revelaciones escandalosas sobre los tejemanejes de la oposición. Al menos 300 periódicos diferentes aparecieron durante las décadas de 1640 y 1650, todos proclamando que sus noticias eran absolutamente ciertas, algunos eran totalmente falsos, fingiendo venir de un lado mientras que en realidad apoyaban al otro. Aunque se producían muy rápidamente, esos periódicos podían tardar una semana en llegar a los lectores de su país a través de vendedores ambulantes o carros de transporte lentos. En la década de 1660, después de la guerra, el gobierno trató de imponer reglas a los periódicos y produjo su propia hoja de noticias oficiales. Pero ya el gato estaba fuera de la bolsa, y ningún gobierno todavía ha logrado realmente controlar lo que dicen los periódicos. Número 6. Café, té o chocolate. Haga esa pregunta antes del periodo Estuardo, y nadie entonces hubiera sabido decir qué son. El café de Oriente Medio, la primera de las nuevas bebidas, se hizo popular en Inglaterra en la década de 1650, cuando se abrieron las primeras cafeterías en Londres. En 1675, había alrededor de 3.000 en toda Inglaterra. La mayoría eran lugares, solo para hombres, donde se reunían para fumar, hablar de política y leer los periódicos recién disponibles, y quizás también probar la nueva bebida, chocolate. Las barras de chocolate sólidas llegaron más tarde. Muchas mujeres adoptaron el té, o la nueva bebida de China, disponible alrededor de 1660. Al principio, el té era mucho más caro que el café y se guardaba en cajas bien cerradas. Pero tenía la gran ventaja de que las damas de sociedad podían hacerlo fácilmente en casa, sin la presencia de sirvientes tijeretazos. Número 7. Los tenedores reemplazaron a los dedos.
Hoy comemos nuestras comidas con cucharas, cuchillos y tenedores. Pero hasta finales del periodo Estuardo, la mayoría de los ingleses comían con cucharas, cuchillos y hasta con los dedos. Aunque en las cocinas medievales se usaban tenedores para pescar trozos de comida de las ollas, en la mesa la gente cortaba los alimentos sólidos con sus cuchillos y los comía con los dedos cuidadosamente lavados. Pero no se deje engañar pensando que roían huesos o tiraban comida, los modales en la mesa de Tudor y Estuardo eran mucho más elaborados que los de hoy. En 1611, un viajero inglés se sorprendió al encontrar tenedores de mesa afilados de 2 puntas que se usaban en Italia. Pero la mayoría de los ingleses pensaban que este ingenioso invento extranjero era peligroso, porque podían pincharte la boca, e insalubre, porque los tenedores que se metían en la boca y luego se usaban para clavar trozos de platos compartidos podían transferir la saliva de uno a otro. Por lo tanto, los primeros tenedores de mesa ingleses probablemente se usaron solo para sujetar las piezas de carne mientras se cortaban. La realeza en realidad comía con tenedores en la década de 1670, pero en el año 1700 un libro de modales en la mesa para escolares todavía asumía que se usarían los dedos en su lugar. Número 8. El reloj de pulsera. Otro invento que se creó en la época de los Tudor fue el reloj de pulsera. Lo que ahora llamaríamos simplemente un reloj. La reina Isabel fue la primera en recibir un reloj de pulsera. La imagen que se muestra aquí muestra el reloj de pulsera más antiguo encontrado y data del año 1500. Número 9. El tenis. El último invento que conocerás al respecto, el tenis. Sí, el tenis se inventó en la época de los Tudor. Sin embargo, originalmente se jugó en Francia, pero nunca se llamó tenis y no se usaron raquetas. El deporte se trasladó rápidamente a Inglaterra, donde se jugaba con coladores de cocina. De ahí surgió el diseño de la raqueta moderna. El bisabuelo de la raqueta de tenis, el rey Enrique VIII, era adicto al deporte y tenía una cancha de tenis en el palacio de Hampton Court. Y a continuación, se darán algunas de las menciones especiales de otras invenciones del tiempo de los Tudor. La máquina de tejer. William Lee inventó la primera máquina de tejer automática que era aproximadamente 12 veces más rápida. Por ejemplo, los hombres usaban medias tejidas a mano que tomaban alrededor de 2 días para hacer. Las máquinas de tejer modernas todavía usan la misma técnica básica que el invento. La bolsa de valores. En la década de 1560, Thomas Gresham creó la primera bolsa de valores donde los comerciantes podían comprar y vender acciones, exactamente como lo hacen ahora en Londres y otras ciudades importantes. La reina Isabel asistió a la inauguración del Royal Exchange en 1570. La chimenea, aunque fue inventada por los antiguos romanos, la era Tudor trajo mejoras a esta antigua herramienta arquitectónica. Mientras que los romanos usaban tuberías redondas, los arquitectos Tudor comenzaron a utilizar la chimenea cuadrada, revestida con arcilla ignífuga. Esta innovación redujo los incendios y creó una habitación más cómoda. Las habitaciones se achicaron para aprovechar el calor que desprendía la chimenea nueva y mejorada. El primer centro comercial se construyó sobre la primera bolsa de valores. Tenía espacio para 120 tiendas, todas bajo un mismo techo. Y por cierto, a la reina Isabel le encantaba ir de compras y compró todos sus sombreros allí. Harina. Se descubrió que el almidón era una nueva forma de endurecer la tela. En consecuencia, la moda se volvió un poco loca con grandes volantes alrededor del cuello que podrían sobresalir más allá de los hombros de las personas. Sin embargo, había una razón para esto. Las enormes gorgueras crearon un espacio personal para la nobleza, manteniendo a las personas a una distancia respetable. El azúcar se importaba como un gran lujo caro. A los Tudor les encantó tanto que inventaron un nuevo plato de comida llamado banquet course, que llamamos dulce, pudín o postre. Se componía de licores, pasteles y dulces varios y se servía en un salón aparte después de rematar la comida principal con queso, para tapar el estómago y facilitar la digestión. Y para terminar, el lúpulo se cultivó por primera vez en 1525 para hacer una nueva cerveza más fuerte que tuviera más contenido de alcohol. Esta nueva cerveza se llamó cerveza grande. La cerveza todavía se hace de la misma manera hoy. Bueno amigos,
Hasta aquí este video sobre invenciones famosas del tiempo de los Tudor y los Estuardo. Quiero agradecerles de nuevo que sean parte de mi canal de YouTube y también de la página de Facebook. No olviden comentar o hacerme saber si les ha gustado este material. Gracias.